Túpac Amaru II. Su nombre original fue José Gabriel Condorcanqui Noguera. Nació en Cusco en 1738. Fue hijo de Miguel Condorcanqui y Rosa Noguera. A los 20 años se casó con Micaela Bastidas y tuvo 3 hijos. Túpac Amaru se dedicó al comercio y al transporte de mulas. Durante sus viajes le causó indignación el sufrimiento de los indígenas, por lo cual se opuso al aumento de impuestos decretados por el visitador Areche. Se sublevó en noviembre de 1780, ganando la batalla de Sangarará, pero poco después fue derrotado en la batalla de Chacacupe. Fue capturado en Langui y murió descuartizado el 18 de mayo de 1781 en el Cusco. Al héroe que decidí representar en un collage fue a Túpac Amaru II, ya que él fue el cacique peruano que encabezó la rebelión anticolonial más grande del siglo. Francisco Antonio de Cela, reconocido como el líder de la primera insurrección armada por la independencia del Perú. Francisco Antonio de Cela nació en Lima el 24 de julio de 1768, fue hijo de Alberto de Cela y María Mercedes Elizaga. Fue nombrado en 1792 ensayador de la Real Caja de Arica. Conocido por dar el primer grito libertario del Perú en la ciudad de Tacna el 20 de junio de 1811, encabezó el levantamiento por la libertad como primer intento de independencia del Perú, así como también fue apoyado por numerosos grupos de criollos, mestizos e indígenas. Levantamientos de 1811. Primer día, asume el cargo de jefe político y militar de la plaza. Segundo día, consolida el movimiento y las fuerzas de la ciudad. Tercer día, nombra nuevas autoridades civiles y militares. Y el cuarto día, renuncia al mando por problemas de salud, un posible ataque cerebral. Bajo la dirección de Cela, en la ciudad de Tacna se asaltó primero el cuartel de caballería del regimiento de Dragones del Rey y luego el cuartel de infantería que estaba situados a 2 cuadras de distancia a la voz de carga y adelante. Pero sus aliados argentinos fueron derrotados en la batalla y se batieron en retirada. Los realistas recuperaron el control de Tacna y capturaron a Cela, quien fue enviado a Lima para ser juzgado. Se dice que murió el 28 de julio de 1821, cuando José de San Martín proclamaba la independencia política del Perú, pronunciando como último aliento la frase "ni Tacna ni Perú". Integrantes que conformaron este grupo son Luz Altuna Aliaga, Claudia Rosales Blas, Carlos Sánchez Rojas y Nicole Espinosa Villanera. Buenas tardes, voy a hablar sobre el héroe José Silverio Olaya Balandra. José Silverio Olaya Balandra nació en 1782 en la villa de Chorrillos. Era de cuna humilde de raza indígena y vivía de la pesca artesanal en la villa de San Pedro de Chorrillos. Se dice que Olaya era un excelente nadador y que una pequeña balsa cubría la ruta de Chorrillos a la isla de San Lorenzo y de allí al Callao llevando pescado para su venta. Sucre necesitaba imperiosamente comunicarse con los patriotas de Lima, ya que quería conocer los movimientos de los realistas y los pertrechos con los que contaba. Olaya se ofreció una vez más a ser el portador de los mensajes. Este personaje era el nexo con Sucre. Olaya llevaba ocultamente los mensajes escritos cubriendo la ruta entre Chorrillos y Lima, simulando llevar pescado para su venta a la ciudad. Los realistas empezaron a sospechar que alguien filtraba informaciones y redoblaron la vigilancia. El 27 de junio de 1823, cuando llevaba, entre otros recados, una carta de Sucre para Narciso de Colina, Olaya fue descubierto emboscado por un piquete de soldados realistas. Antes de ser apresado, arrojó la carta en una acequia. Llevado al palacio del virrey, intentaron que delatara a los patriotas comprometidos con las cartas, ofreciéndole a cambio premios y mucho dinero. Como no dio efecto, recurrió a las amenazas. Como Olaya permanecía incólume, fue torturado. También su madre fue llevada a su presencia, pero ni aún así este se quebró. Se dice que en medio de las torturas pronunció su célebre frase: "Si 1000 vidas tuviera, gustoso las perdería, antes de traicionar a mi patria y rebelar a los patriotas". Finalmente fue sentenciado a una pena de muerte por fusilamiento bajo el cargo de traición a las 11 de la mañana del 29 de junio de 1823. Por eso el 29 de junio de cada año se le conmemora como el gran héroe que es. Aquí una muestra de mi representación en collage 3D sobre el héroe José Olaya con su frase: "Si 1000 vidas tuviera, gustoso la perdería, antes de traicionar a mi patria y rebelar a mi patriota". Soy la alumna Dayana Fernández y Yuri Salazar. Don José de San Martín nació el 25 de febrero de 1778. Sus padres fueron Juan de San Martín y Gregoria Matorras. El 8 de septiembre de 1820, el ejército al mando de José de San Martín desembarcó en la playa de Paracas, cerca del puerto de Pisco, haciendo retroceder al ejército realista, que se replegó a la zona de la sierra. El 29 de enero de 1821, el nuevo virrey José de la Serna le propuso nuevas negociaciones políticas a José de San Martín, las cuales finalmente fracasaron.
se pasó a sus filas uno de los más destacados regimientos de las fuerzas del virrey, el regimiento realista Numancia. Esta deserción en masa desmoralizó al resto de las fuerzas realistas, lo que obligó a José de la Serna a abandonar la ciudad el 5 de julio e internarse en la sierra. Esto le abrió las puertas de Lima a San Martín. El 28, ante una multitud en la Plaza de Armas de Lima, declaró la independencia del Perú y fue nombrado protector del Perú con autoridad civil y militar. Soy la Emile Calúa y el día de hoy voy a presentarles a mi héroe del Bicentenario, Francisco Bolognesi, hijo de un padre italiano y una madre arequipeña. Nació el 4 de noviembre de 1816, se casó con su primera esposa María Josefa de la Fuente y Rivero, con quien tuvo 4 hijos, y con su segunda esposa Manuel Medrano Silva tuvo 4 hijos más. En 1853 se unió a las Fuerzas Armadas como teniente coronel en las Fuerzas de Castilla. Derrotó el gobierno de José Rufino Echenique en la Batalla de La Palma, en Lima, 1855. Llegó a ser comandante general de artillería en 1862 y gobernador del Callao en 1968. En 1879 se reintegró al ejército con 62 años como comandante de la Segunda División, a cargo de la campaña terrestre del sur. Participó en la derrota peruana en San Francisco y en la victoria de Tarapacá de ese mismo año. Luego asumió el mando de las fuerzas peruanas en el puerto de Arica, sitiado por los chilenos y con alrededor de solo 1.500 soldados. Allí fue donde se concretó su acto heroico. El 5 de junio, un parlamento chileno se reunió con el comandante peruano y sus oficiales para pedirles que se rindan. La respuesta de Bolognesi fue quizá la frase célebre más conocida de la historia del Perú. Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Tras escribirle una última carta a su esposa, el héroe nacional y sus tropas se enfrentaron a los chilenos el 7 de junio, cayendo derrotados. No hay que rendirse, miserables. ¡Viva el Perú! Fueron sus últimas palabras. Sus restos ahora actualmente descansan en la cripta de los héroes del cementerio Prevístero Maestro. Miguel Grau nació en Piura, al norte del Perú, el 27 de julio de 1864. Sus padres fueron Manuel Grau y María Luisa Seminario. Desde muy joven trabajó en la Marina Mercante y en 1853 ingresó a la Marina de Guerra. Luego de 4 años participó en la rebelión de Manuel Ignacio de Vivanco contra la Constitución Liberal de Ramón Castilla. Al ser derrotado, Miguel Grau volvió a trabajar en la Marina Mercante. En 1867 se casó con la joven limeña Dolores Cavero, con quien tuvo 10 hijos, y en 1868 recibió el mando del buque Huáscar, con el cual destacó defendiendo al presidente electo Manuel Pardo en 1872 y derrotando al rebelde Nicolás de Pierola en 1874, y en 1876 fue elegido diputado por Paita. En 1879, al estallar la guerra contra Chile, se convirtió en el máximo jefe de la escuadra peruana. El 21 de mayo del mismo año, en el combate de Iquique, su buque Huáscar logró hundir a la nave chilena Esmeralda. Al mando del Huáscar, Miguel Grau logró mantener a raya la poderosa escuadra chilena, que durante 5 meses hizo varios esfuerzos por hundirla o capturarla, pero el 8 de octubre de 1879 se produjo el combate de Angamos, donde una poderosa flota enemiga rodeó al Huáscar, que resistió lo más que pudo. Un coñazo del buque chileno Cochrane acabó con la vida del gran caballero de los mares, apelativo que surgió por las acciones que realizó, como el ordenar rescatar a los náufragos de la Esmeralda. Miguel Grau Seminario, por sus virtudes personales y sus grandes servicios a la patria, hoy es considerado el peruano del milenio. Exposición hecha por Aymar Teo Morisalinas. Voy a explicar sobre mi héroe elegido, José Alvarado Quiñones. José Alvarado Quiñones nació el 22 de abril de 1914 en Lambayeque, Chiclayo, Pimentel, Perú. Falleció el 23 de julio de 1941 a los 27 años en Quebrada Seca, Ecuador. Fue aviador y militar. Murió en el bombardeo del puesto ecuatoriano de Quebrada Seca, cuando el aparato pilotado por el teniente Quiñones efectuó por segunda vez el descenso para lanzar sus bombas. Fue alcanzado por el juego antiaéreo ecuatoriano. En vez de saltar del avión y utilizar sus paracaídas, en cuyo uso era diestro, era bueno, Quiñones derrumbó su avión hacia el blanco ecuatoriano, estrellándose y destruyendo las baterías enemigas y muriendo en el acto. Luego Quiñones fue ascendido póstumamente a capitán de la Fuerza Aérea del Perú y declarado Héroe Nacional de Perú por la Ley número 16126 del 10 de mayo de 1966. Daniel Macías Carrió nació en Cerro de Pasco el 13 de agosto de 1857, siendo sus padres don Baltasar Carrión de Torres y doña Dolores García. A los 14 años se trasladó a Lima y a los 22 ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos. Sus estudios fueron dificultosos, ya que los chilenos ocuparon Lima desde 1881 a 1883, durante la Guerra del Pacífico. En 1885,
Cuando Daniel cursaba el sexto año de medicina, decidió demostrar que la verruga peruana y la fiebre de la oroya eran la misma enfermedad. Así, el 27 de agosto de 1885, se inoculó la verrucoma de un paciente del Hospital 2 de Mayo. En su casa desarrolló el proceso de la enfermedad, con fiebres, decaimiento y anemia. Al agravarse su salud, fue trasladado a la Clínica Mación Sante, donde falleció el 5 de octubre de 1885. Más adelante, en el 2002, con la ley número 27.794, se modifica el artículo 1 de la ley 25.342 y se declara héroe nacional, mártir y maestro de la medicina peruana a don Daniel Alcides Carrión. Daniel Alcides Carrión es considerado el mártir de la medicina peruana por haber sacrificado su vida en 1885, inoculándose su sangre infectada de la verruga para contribuir a la investigación y tratamiento de esta mortal enfermedad.